Bueno, continuando con el tema de las rectas tangentes a gráficas en coordenadas polares, tenemos lo que serían las rectas tangentes tanto horizontales y verticales. Vean, ¿cuándo tendríamos una recta tangente horizontal a la curva polar? Sería cuando dy sobre dt de teta nos dé igual que cero, o la derivada, en todo caso, sea cero. Y serían verticales cuando dx sobre d teta también sería cero. Entonces, si en estos dos casos nosotros tendríamos una línea horizontal tangente a la curva polar, y si esto sucede, pues nosotros tendríamos una línea vertical tangente a la recta polar. Vamos a ver un ejemplo para aplicarlo y tendríamos por acá. Nos dice, encontrar los puntos de tangencia. Vean, nos dice puntos de tangencia. Significa que vamos a encontrar coordenadas de un punto o de varios puntos. De tangencia vertical y horizontal para la curva polar r igual a 1 menos el seno de teta. Entonces, primero vamos a recordar la formulita que definíamos para determinar lo que eran las pendientes o la ecuación de la pendiente, que si recordamos era dy sobre dx es igual. Vamos a colocar por acá la derivada del radio multiplicado por el seno del ángulo más el radio como tal multiplicado por el coseno del ángulo. Y en el caso de dx era la derivada del radio multiplicada por el coseno del ángulo menos el radio multiplicado por el seno del ángulo. Vale. ¿Qué significa? Necesitamos el radio, que ya me lo da el ejercicio, 1 menos el seno del ángulo, y la derivada de ese radio, que en todo caso tendría que ser la derivada de 1, 0, menos el seno del ángulo. Pero acá vamos a tener cuidado en una situación, que acá tengo menos, entonces sería menos de fórmula que tengo acá, y la derivada del seno, en todo caso, sería el coseno del ángulo. Entonces, si nosotros borramos, bueno, si hacemos la multiplicación, menos por más, esto nos daría menos coseno. Lo voy a hacer un poquito más cerca. Menos coseno. Entonces, vamos a la formulita y vamos a decir lo siguiente. Tendríamos que dy sobre dx sería igual a la derivada del radio, que sería menos coseno por el seno, más el radio como tal, que sería 1 menos el seno del ángulo por el coseno. Ahí estaría. Ahora vamos a la parte de abajo. Tendríamos menos el coseno, que es la derivada del radio, por el coseno, menos, paréntesis, 1 menos el seno del ángulo por el seno del ángulo. Vale, ya sustituimos, entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar la manera de darle una mejor forma a toda esta expresión para que se nos dificulte menos para los procesos siguientes. Voy a continuar entonces arreglando la forma. Por acá únicamente el signo, y le podemos cambiar el orden. Poder poner primero seno de teta por coseno de teta, como estamos normalmente acostumbrados.
Acá vamos a multiplicar el coseno por 1 primero. Sería más coseno de teta, porque vean, también se multiplica por el signo que tengamos acá, que sería más. Coseno por 1 es coseno positivo, por este signo más sigue siendo positivo. Coseno por el menos seno sería negativo, por este signo más se conserva el menos. Y seno por coseno sigue siendo seno de teta por coseno de teta. Allí no podemos hacer mayor cosa. Trazamos la línea de la fracción y abajo menos coseno por coseno sería menos coseno cuadrado del ángulo. Y acá sí tengamos cuidado por este signo menos. Lo voy a marcar acá y vamos a hacer la operación. Seno por 1 sería seno positivo, pero multiplicado por este menos sería menos el seno del ángulo. Ahora, seno de teta por menos seno de teta sería menos seno cuadrado, pero multiplicado por este menos me quedaría más seno cuadrado del ángulo. Repito, seno por menos seno sería menos seno cuadrado, pero menos seno cuadrado por este menos sería más seno cuadrado. Mucho cuidado con esas multiplicaciones de signos. Ahora, ya no podemos hacer mayor cosa en ninguna de las dos. Vamos a lo siguiente. Si recordamos, al inicio habíamos dicho que la derivada de y con respecto al ángulo nos tendría que dar 0. Y la derivada de x con respecto al ángulo nos tendría que dar 0 si la recta tangente es vertical. Y en este caso, si la recta tangente es horizontal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Prácticamente vamos a recordar que este dy es dy sobre d de teta. Y este dx es dx sobre d de teta. Entonces, ¿qué significa? Para saber cuáles son los puntos de tangencia de esas rectas verticales y horizontales, lo que voy a hacer es que voy a tomar todo el numerador para empezar. Vamos a tomar todo el numerador, que sería este, o vamos a empezar con las horizontales. Le voy a poner acá horizontales. Entonces, tomamos todo este numerador, que sería, bueno, dy de teta es igual a prácticamente el numerador. Tenemos ahí menos seno del ángulo por coseno del ángulo más coseno del ángulo menos el seno. Vean, y aquí hasta ahorita me voy dando cuenta que tenemos términos semejantes. Ya los vamos a reducir. Vean, estos dos son semejantes. Entonces voy a hacer un paso más para reducirlos. Me quedaría menos 2 veces el seno del ángulo por coseno del ángulo más el coseno. Ahí estaría. Vaya, continuando, ¿qué vamos a hacer con esto? Recordemos que si tenemos rectas tangentes horizontales de y de teta, de y sobre d de teta tiene que ser 0. ¿Qué significa? Que en este caso, esto yo lo voy a sustituir por 0. Entonces me quedaría 0 es igual a menos 2 seno del ángulo por coseno del ángulo más el coseno del ángulo. Y esta, si recordamos, es una ecuación trigonométrica.
Entonces tenemos que resolverla. Y para resolverla, pues prácticamente tenemos que recordar eh, la factorización, porque es lo que más se utiliza. Veamos entonces. Acá la tenemos fácil, porque si ustedes se fijan, ahí tenemos coseno y ahí también tenemos coseno. Entonces podemos aplicar factor común para resolverla. Mantenemos la ecuación, 0 es igual, el factor común, que sería coseno del ángulo, por. Si yo saco este coseno como factor común, me quedaría únicamente menos 2 seno del ángulo. Ahora, más, acuérdense que este coseno tiene 1 como factor ahí. Entonces, si sacamos el coseno como factor común, el 1 me quedaría adentro. Entonces sería más 1. Y ya tenemos prácticamente lo que sería la, la forma factorizada. ¿Y de qué nos sirve la forma factorizada? Que acá tenemos dos factores. El primero sería este coseno y el segundo todo el paréntesis. ¿Qué significa? Vamos a igualar, le voy a poner igualar a 0 cada factor. Igualamos a 0 cada factor, me quedaría coseno del ángulo es igual a 0 y menos 2 seno del ángulo más 1 es igual que 0. Entonces, ahora solo tengo que resolver estas dos ecuaciones. En este caso, me quedaría, despejamos el coseno, pasaría a ser coseno inverso de 0. Y si tomamos la calculadora, coseno inverso de 0, se nos daría, perdón, la tengo en grados, la voy a pasar a radianes. Eso nos daría pi medios, que sería 90. Entonces, uno de los ángulos tiene que ser 90 grados, que sería pi medios. Pero no es el único que cuando utilizamos el coseno inverso nos da 0. También tenemos otro ángulo. Y en este caso, cuando trabajemos con coseno, no solamente vamos a tener un ángulo, sino que vamos a tener dos ángulos que nos pueden dar o nos podrían dar la misma respuesta. Ahora, ¿cuál sería el otro ángulo? A este ángulo que nos dio al inicio le sumamos 180 grados y ese, perdón, en este caso no 180 grados porque estamos trabajando con el sistema circular, tendría que ser pi. Si a nosotros a pi medios le sumamos pi, con la calculadora ustedes lo pueden hacer, les daría 3 pi medios. Entonces, esos serían dos ángulos posibles para tener puntos de tangencia. Lo voy a marcar por el momento. Vamos con esta otra ecuación. Me quedaría, vamos a despejar esto que sea negativo, lo voy a pasar acá positivo. Tendríamos 1 igual a 2 seno del ángulo. Ahora este 2 pasaría a dividir. 1/2 es igual a seno del ángulo. Y este seno prácticamente pasaría a ser seno inverso de 1/2. En este caso, tendríamos que todo eso es igual a teta. Si nosotros en la calculadora ponemos, acá tenemos shift, seno inverso de 1/2
colocamos por ahí el 1/2. Eso nos daría pi sextos. Vamos a ver por acá. Eso sería pi sextos. Ahora, en este caso, pi sextos sería una de las respuestas, pero no solamente sería esa, sino que en este caso tendríamos que en el caso del coseno inverso, nosotros le sumamos pi. Ahora lo que vamos a hacer, voy a marcar primero esta como una respuesta. Y ahora para encontrar la otra respuesta, lo que vamos a hacer es que a pi le voy a restar pi medios. En todo caso, si lo queremos ver con grados, a 180 grados se le restaría pi medios. Entonces, en ese caso, si hacemos esa operación, lo pueden hacer manualmente o directamente con la calculadora. Colocan pi menos pi medios y eso nos daría, perdón, no es pi medios, sino que es pi sextos. Y eso nos daría 5 pi sextos. Entonces tendríamos por acá otra respuesta que sería 5 pi sextos. Y ustedes se preguntarán por qué. Vean, prácticamente si nosotros tenemos, voy a comprobar las dos. Acá, coseno del ángulo me tiene que dar 0. Entonces si yo pongo en la calculadora coseno de pi medios, ahí me da 0. Ahora, y si yo pongo coseno de 3 pi medios, también me da 0. Entonces, ambos ángulos cumplen con esta ecuación o satisfacen esta ecuación. Por eso ambas son respuestas. Ahora vamos acá. Seno del ángulo me tiene que dar 1/2. Entonces, comprobemos con pi sextos. Seno de pi sextos me da 1/2, exactamente. Entonces, si yo compruebo 5 pi sextos, también me tendría que dar 1/2. Y ahí está. Entonces, por eso, en las ecuaciones trigonométricas, el cuidado que debemos tener es que las respuestas no es única, sino que pueden ser dos respuestas. Y acá tenemos otra respuesta. Siempre recordemos a la respuesta que nos da, a pi restarle dicha respuesta, en el caso que sea seno, y en el caso que sea coseno, a la respuesta que nos da le tenemos que sumar el valor de pi para que nos dé la otra respuesta. Vaya, veamos entonces ahora, tenemos estas respuestas para los puntos de tangencia de las rectas verticales. Los voy a dejar por acá. Los voy a sacar todos y después vamos a ver si todos nos sirven o no. Voy a dejar pi medios, voy a dejar 3 pi medios, pi sextos y 5 pi sextos. Los vamos a dejar por acá y más adelante los vamos a comprobar. Vamos con la siguiente. En este caso serían las verticales. Lo voy a hacer por acá. Vamos a colocar por acá verticales. Y las verticales, recordemos que
dx sobre d de teta tiene que ser igual a este denominador. Entonces el denominador es menos coseno cuadrado menos seno de teta más seno cuadrado. Vamos a ver, me quedaría entonces como tal dx sobre d de teta es igual a menos el coseno cuadrado del ángulo menos el seno del ángulo más seno cuadrado del ángulo. Vaya, ahora vamos a asumir que esto es 0. Entonces acá tendríamos que 0 es igual a menos coseno cuadrado del ángulo menos el seno del ángulo más el seno cuadrado del ángulo. Y ahora tendríamos que en todo caso resolver esta ecuación trigonométrica. De igual forma como lo hicimos con las rectas horizontales. Veamos. Acá en esta ecuación no voy a sacar factor común porque no se puede. Ese es coseno y estos son senos. Pero con identidades trigonométricas yo puedo convertir a este coseno cuadrado en seno porque ambos son senos acá. Entonces vamos a recordar que voy a colocar directamente coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Esta es una identidad trigonométrica. La voy a marcar por acá. Aplicamos esta identidad trigonométrica y me queda que 0 es igual. Este menos es el que ya tiene, paréntesis, 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Cierro paréntesis, menos el seno del ángulo más el seno cuadrado del ángulo. Ahora vamos a multiplicar. 0 es igual, menos por 1 sería menos 1, menos por menos sería más el seno cuadrado del ángulo, menos el seno del ángulo, más el seno cuadrado del ángulo. Términos semejantes, me quedaría que el seno al cuadrado del ángulo menos, en este caso, perdón, aquí sería 2, seno al cuadrado del ángulo menos el seno del ángulo menos 1. Ahí tendríamos. Ahora, en este caso específico, nosotros tendríamos una ecuación cuadrática de ecuación trigonométrica. Entonces, ¿cómo lo podríamos resolver más fácilmente? O podríamos ver de una forma menos complicada. Podríamos decir, vamos a elegir una variable. Vamos a elegir t. Vamos a decir que t será, si ustedes se fijan, tenemos el seno. Entonces vamos a decir que t es el seno del ángulo. Entonces en donde esté el seno del ángulo vamos a poner t. Entonces la ecuación me quedaría 0 es igual este 2. Como ahí tenemos seno del ángulo, voy a poner t al cuadrado. Menos, tenemos seno, voy a poner t menos 1. Y vean, esa es una ecuación cuadrática, ¿sí? En este caso con la variable t. Ahora, ¿cómo se resuelve una ecuación cuadrática? Por factorización o en este caso, bueno, cualquier método de factorización que ustedes conozcan. Si aplicamos aspa simple, por ejemplo, yo lo voy a aplicar así, una aspa simple. Voy a poner 2t por t, esto me da 2t cuadrado. Ahora el menos 1 prácticamente podría ser así. Menos 1 por 1 es menos 1. Si multiplico en aspa, me queda 2t positivo y acá menos t.
Ahora resolvemos y tendríamos como son diferentes, se restan y me queda solo t, pero la t tiene que ser negativa. Entonces acá hay un problema con esta ubicación. Aquí no tiene que ir el menos, sino que tiene que ir abajo. Cambiamos, pongo el menos abajo y el más arriba, y eso implica que 2t por menos 1 sería menos 2t, t por 1 sería más t. Entonces, más t menos 2t sería menos t. Y vean, este coincide exactamente con este de acá. Por lo tanto, los factores serían 0 es igual. Esta fila sería un factor, 2t más 1 multiplicado por esta otra fila sería el otro factor, t menos 1, perdón, menos 1. Ahora recordemos que t era igual a seno del ángulo. Entonces sustituyamos. 0 es igual a 2 por el seno del ángulo más 1 por el seno del ángulo menos 1. Y vean, ya tenemos dos factores. Ese sería un factor y ese sería el otro factor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Los vamos a igualar a 0 por separado. Bueno, igualar a 0 cada factor. Igualar a 0 cada factor. Me quedaría entonces 0 igual. Bueno, lo voy a poner primero el factor. 2 seno del ángulo más 1 igual a 0. Y seno del ángulo menos 1 igual a 0. Resolvamos, este 1 pasaría negativo, 2 seno del ángulo igual a menos 1, y este 2 pasaría a dividir, seno del ángulo igual a menos 1 sobre 2, y en todo caso acá tendríamos que el ángulo sería igual a seno inverso porque se despeja de menos 1, un medio. Lo vamos a hacer con la calculadora. Tendríamos por acá seno inverso de menos un medio eso sería menos pi sextos. Ahora acá tendríamos que, bueno, lo voy a tomar como menos pi sextos, aunque tendríamos que analizar una situación menos pi sextos y veamos cuál es la situación que vamos a analizar acá, porque sí, voy a hacer un plano por acá, algo así. Entonces, si nosotros tenemos menos pi sextos, recordemos que un ángulo negativo implica medirse en forma, en sentido con las agujas del reloj. En este caso sería en este sentido. Ahí tendríamos bisextos. Bisextos. Pero como estoy ocupando el seno, entonces nosotros utilizamos el ángulo que está así, por acá. Entonces, este ángulo que nosotros tenemos acá, digámoslo así, es coterminal con este. Entonces, como acá tendríamos siempre un ángulo de pi sextos, porque este ángulo de acá es el mismo de acá, opuestos por el vértice. Entonces, como son opuestos por el vértice, tendríamos lo siguiente, que
que para encontrarlo tendríamos que restarle a pi los pi sextos. Entonces, en ese caso, ¿cuánto nos daría? Ya lo habíamos hecho anteriormente. Este resultado nos da 5 pi sextos. Entonces, esta respuesta es equivalente a 5 pi sextos. Y esto se hace por la razón que en todo caso es un ángulo negativo, ¿sí? Entonces, ahora para encontrar el otro ángulo, aquí estaría la situación. Para encontrar el otro ángulo, se recuerdan que cuando se trataba del seno, a pi se le restaba, ¿verdad? Aquí lo tenemos. A pi se le resta. Entonces, el problema es que como aquí es un ángulo negativo, entonces se le tiene que sumar a pi. Entonces, ¿qué significa? Que en este caso nos quedaría de la siguiente manera. Si a pi le tengo que restar un ángulo negativo, entonces al multiplicarse se van a sumar y en este caso, bueno, lo voy a hacer acá a la par. Acá sería pi menos pi sextos, como es negativo, entonces lo que tendríamos que hacer es en sí sumarlos, más pi sextos. Pero acuérdense que este es un ángulo negativo originalmente. ¿Y cuál es el equivalente a este? Sería 5 pi sextos. Entonces ahí agregamos 5 pi sextos. Vean, exactamente este. Entonces, si nosotros hacemos con la calculadora, vamos a ver por acá. Si a pi le sumamos 5 pi sextos, tenemos 11 pi sextos. Entonces el otro ángulo en cuestión sería 11 pi sextos. Y acá, estos serían los dos ángulos. Y acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Me quedaría seno igual a 1. El ángulo θ sería igual a seno inverso de 1. Y en todo caso, si nosotros ponemos en la calculadora seno inverso de 1, eso nos daría pi medios. Sería pi medios. Y esa sería una respuesta. Para encontrar la otra, a pi le tengo que restar pi medios. ¿Y qué tendríamos? Pi medios. Entonces, esa sería la única respuesta. Vean. Entonces ya tenemos todas las respuestas y ahora vamos a calcular lo que serían los puntos de tangencia con los ángulos que encontramos. Una vez que encontramos todas las raíces, por acá sería esta y esta que sería única. Vamos a ver la gráfica. Bueno, vamos a retomar los ángulos que nos dieron en cada una de las respuestas. Vamos a ver en dónde está la gráfica. Por acá. Veamos, las respuestas que obtuvimos fueron θ igual, en el caso de la horizontal,
Voy a borrar acá. En el caso de la horizontal, obtuvimos θ igual a pi medios, coma 3 pi medios, coma pi sextos, coma 5 pi sextos. Vaya. En el caso de la horizontal. En el caso de la vertical, los resultados fueron 7 pi sextos, 11 pi sextos y pi medios. Vale, empecemos con estos. Significa que en pi medios vamos a tener una recta horizontal. Veamos. Vamos a trazar, bueno, vamos a colocar acá. Esas divisiones equivalen. Este sería pi sextos. Este sería 5. Perdón, ese sería pi tercios. Pi tercios. El de 60 grados. Y este sería pi medios. Este sería acá. Si no sabemos cómo vamos calculando, lo podemos hacer así. Vean. Como estas divisiones son de pi sextos, entonces a la siguiente sería pi sextos más pi sextos. Eso sería pi tercios, que sería esta otra división. A esto le sumamos nuevamente pi sextos. Sería pi medios este de acá. Y dejamos la calculadora así y solo damos igual. Y le va a ir sumando pi sextos. Entonces este sería 2 pi tercios, este de acá. Vamos a poner 2 pi tercios. El siguiente sería 5 pi sextos. 5 pi sextos. Este sería pi. Vean, aquí lo vamos a tener. Pi, que sería este. El siguiente sería 7 pi sextos. 7 pi sextos. El siguiente sería 4 pi tercios, el que iría acá. Y este 3 pi medios. 4 pi tercios, el que iría acá. 4 pi tercios. Y este sería 3 pi medios. Vamos con el siguiente. 5 pi tercios, ese de acá. Pi tercios. Y el siguiente 11 pi sextos. Este de acá. 11 pi sextos. Vaya. Entonces, ¿qué significa? Después de haberle colocado las mediciones en pi medios, tendríamos una recta horizontal tangente. Prácticamente la recta horizontal tendría que estar acá. Y en ese caso no, porque ese sería un punto de intersección tanto para esta curva como para esta. Entonces no es de todo una recta horizontal. Entonces vamos a tachar este, porque ahí en esa intersección
no podemos colocar ninguna recta horizontal. Ahora, en 3 pi medios, que sería acá, si vean, aquí sí, efectivamente, se puede colocar una recta horizontal. Entonces acá tenemos un punto de tangencia, vamos a tener un punto de tangencia y lo vamos a calcular. Con pi sextos, vean acá tenemos otro punto de tangencia, porque aquí sí puede ir una recta horizontal, y con 5 pi sextos también acá tenemos otro. Ahí tenemos 3 puntos de tangencia, que serían estos 3. Solo descartamos el primero. Ahora veamos 7 pi sextos. 7 pi sextos está aquí. Significa que acá estaría un punto de tangencia, pero para una recta vertical. Vean, hacemos la recta vertical que pase por ese punto de tangencia. Y acá tendríamos el otro que sería en 11 pi sextos. Aquí tenemos 11 pi sextos. Aquí estaría la otra. Bueno, vamos a hacer más acá. Ahí. Vean, entonces esos puntos de tangencia son los que vamos a encontrar. Vamos a ver, ¿y cómo los vamos a encontrar? Pues recordando que el radio es igual a 1 menos el seno del ángulo. ¿De dónde saqué esto? Del ejercicio. Por acá lo voy a colocar. Vean, ahí dice 1 menos el seno del ángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a tomar el ángulo. Por ejemplo, cuando teta es igual a 3 pi medios, que sería este de acá, el punto sería el radio es igual a 1 menos seno de 3 pi medios, y esto me quedaría como un radio de, vamos a ver, traemos la calculadora, 1 menos el seno de 3 pi medios, cerramos, y eso sería 2. Entonces el radio sería de 2. ¿Cuál es ese punto de tangencia? Lo voy a poner de otro color. Sería 2 en el radio, coma 3 pi medios en el ángulo. Sería este punto de acá. Y así vamos a hacer con cada uno de los demás. Ah, perdón, se me olvidaba. Pi medios acá en la recta vertical queda descartado porque no vamos a agregar una recta vertical en esa parte en donde está el pi medios. Entonces también acá quedaría descartado. Solo esto sería. Se pueden. No siempre todos los ángulos que nos den van a cumplir con las condiciones que nos pide el ejercicio. Vamos con el siguiente, que sería pi sextos. Sería el radio es igual a 1 menos seno de pi sextos. Y si ocupamos la calculadora, y aquí dejamos, sería 1 medio. Entonces me quedaría radio 1 medio. Las coordenadas del punto de tangencia sería 1 medio, pi sextos, que sería este puntito de acá. Ahora vamos con el otro punto, que sería este. Me quedaría 5 pi sextos. El radio sería igual a 1 menos el seno de 5 pi sextos. Y ese radio también sería de 1 medio. Vean, lo vamos a cambiar por acá. Le agregamos 5 y exactamente nos da 1 medio. Entonces, ese punto sería 1 medio,
5 pi sextos. Vean, serían estos 3 puntos. Ahora vamos con estos 2 puntos. Vamos a trazar una línea por acá, porque esos serían los puntos de tangencia para las rectas horizontales. Ahora vamos con las rectas verticales. Lo vamos a hacer aquí a la par. Me quedaría cuando teta es igual a 7 pi sextos, el radio sería igual a 1 menos el seno de 7 pi sextos. Y acá directamente voy a colocar. Ese sería el radio. Lo vamos a hacer acá. Vamos a poner 7 pi sextos. Sería 3 medios. 3 medios, coma 7 pi sextos. Este punto sería el que tenemos por acá. Ahora vamos a encontrar estas coordenadas que, si somos observadores, será el mismo valor para el radio con diferente ángulo. En este caso sería 11 pi sextos. El radio sería igual a 1 menos seno de 11 pi sextos. Y esto nos daría siempre 3 medios, 11 pi sextos. Ahí estaría, que sería este punto de acá. Entonces, esas serían las coordenadas de los puntos de tangencias para las rectas tanto horizontales como verticales.